¿quiénes fueron las mujeres de la Vuelta de Obligado? Hermoso. Y el antecedente de las mujeres de la Vuelta de Obligado. ¿De qué se ocuparon las mujeres que fueron trascendentales para la soberanía nacional? Se ocuparon de los heridos, eran tareas de enfermería, abastecían de pólvora los cañones para justamente hacer los ataques, justamente le daban alimentos a los combatientes y demás, se ocupaban de que los que estaban peleando justamente en la guerra de la Vuelta de Obligado puedan continuar haciéndolo, y en el peor de los casos, cuando el marido o el hijo era un caído en batalla, se ocupaban de la defensa, justamente a través de ellas incorporarse al propio ejército. Yo traje un ejemplo solo, que es la foto anterior, que se llama Petrona Simonino. Ella nació en San Nicolás de los Arroyos en 1811. Estuvo casada con quien fue después uno de los defensores del norte de lo que fue esta vuelta de la guerra de la Vuelta de Obligado. Y sobrevivió a esta guerra y luego fue olvidada, por supuesto, como grandes mujeres de la historia argentina, por el relato que se generó en relación a... que por supuesto que es más que recontraválido el relato que se generó en función de los hombres que cuidaron nuestra patria, pero específicamente ella, Petrona Simonino, junto a otras mujeres como Josefa Ruiz Moreno, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez, Francisca Navarro y Faustina Pereira, fueron entre ellas las que se ocuparon de participar de esta guerra. Ahora, no solamente se ocupaban de cuestiones de enfermería o cuestiones de participación en la guerra, tanto recargando los cañones y demás, sino que hacían tareas de inteligencia y de acción directa. De hecho, Lucio Mansilla le pidió a su ayudante, que se llamaba Francisco Crespo, que haga como una reseña de estas mujeres, y lo que él dijo es, en un parte que le pasaban a Juan Manuel de Rosas sobre justamente la batalla, sí, decía: también han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres que se mantuvieron en este sangriento combate al lado de sus esposos, hijos y deudos, socorriendo a los heridos y ayudando a los combatientes en la defensa del honor argentino. Esta mujer fue recuperada después, más o menos a principios de 1935 o 34, por esta revista que estábamos viendo recién. A ver si la podemos poner de vuelta en pantalla. La anterior. A ver, la anterior. Esta revista, pongamos el nombre para arriba de la revista, que se llamaba El Hogar. En una de sus tapas, era una revista que más o menos apuntaba al refortalecimiento cultural de la clase media argentina de principio del siglo, más o menos la década del 30 del siglo XX. Y lo que hacía era traer a muchos intelectuales de lo que había sido el pensamiento nacional y poder justamente dar la batalla cultural desde ese lado. Lo llamativo es que vos la ves y es una niña, y es que tiene como una cosa muy angelical, y lo que se quiere en realidad realzar, o lo que yo quiero realzar en función de lo que trajimos hoy, es su participación en la batalla de la Vuelta de Obligado. Fue trascendental. Mira. Claro. Digamos, estas minas también fueron trascendentales en nuestra historia argentina, y simplemente porque El Hogar, que es una revista de esa época, la trae a colación, es que se conoce el nombre. Yo prácticamente cuando busco, no hay casi retratos de estas mujeres. Claro. Hay muy pocos. Ahora, y con esto sí cierro, el antecedente de estas mujeres, de la batalla justamente de la Vuelta de Obligado del 45, de 1845, ¿quiénes fueron? Las mujeres del ejército de los Andes. Mira. Y esto me parece un datazo, que no me enteré hace mucho tiempo, y es que en una época donde todo el tiempo ponemos en tela de juicio la información, la sobreinformación, la desinformación y demás, también tengamos un manto de piedra sobre la historia. Y es que siempre existió como estrategia marear al enemigo con información. Okay. Digamos, las operaciones y demás, que nosotros a veces quienes estamos metidos todos los días en la realidad, abrumados, parte de entender que vivimos en una guerra digital o en una guerra moderna, también es pensar que hay un enemigo en donde vos tenés que digamos, posicionarte políticamente, claro, o demás. ¿Qué hacían las mujeres del ejército de los Andes? Participaban en lo que San Martín había diseñado como las guerras de Zapa. Las guerras de Zapa eran justamente esas estrategias en donde, para desorientar al enemigo, se daba información falsa a través de estrategias de espionaje. Lo que hoy en día llamamos fake news. Sí, o claro, servicios, digamos, depende de la complejidad. ¿Cuántas mujeres? Alrededor de 200 mujeres participaron en el cruce del ejército de los Andes, llevando información falsa al enemigo, porque imagínate que San Martín no va a decir, voy a cruzar los Andes, y los reales, del ejército real, joya, ¿por dónde? Claro, no, claro. Bueno, claro. Era mucho más complejo, y estas mujeres fueron fundamentales en el cruce de los Andes. Voy a nombrar solamente una, porque fueron muchas, más de 200. Una de ellas fue Martina Chapanay.
que era mensajera de los Andes. Ella nació alrededor de 1800 en la región de San Juan, en unas lagunas que hoy ya están secas. Rechazó siempre los roles de la época, los estereotipos de la época, y lo que hizo fue empezar a saber maniobrar armas blancas o enrolarse, digamos, de alguna manera en el ejército de San Martín. Cuando conoce la campaña de San Martín para cruzar los Andes, dice, bueno, yo me voy a enrolar por la soberanía y por la independencia. Cuando fallece su madre, que ella era muy chica, queda al cuidado de una señora que se llamaba Clara, se escapa y se convierte en se enamora de un tipo ahí, se convierte en una bandolera, y lo que hace es una cosa de medio Robin Hood, que es ser una bandolera rural y con todo lo recuperado lo redistribuye a los pobres, o a los pobres de la región. Una cosa así. También ella, acá está una ilustración que se conoce de ella, tampoco tenemos muchas fotos ni hablar, ¿no? Pero retratos, por lo menos, o ilustraciones. Ella integró las montoneras de Facundo Quiroga, después la de Chacho Peñalosa, también vengó la muerte de Chacho Peñalosa. Y más allá de que era una mujer rebelde, que por supuesto que era de armas tomar y demás, y quiso pertenecer al ejército de los Andes, ella funcionó como lo que decíamos, que era una mensajera que se llamaban chasquis. Me gustó mucho este dato porque yo no sabía lo que significaba. Formó parte de los chasquis del ejército de San Martín, que fueron fundamentales para el cruce de los Andes. Solamente cierro con esto. Para mí hay que repensar la resignificación de estas mujeres y de la participación en lo que es la independencia y la soberanía en el siglo XX, como todas las mujeres, no sé, todas las que lucharon por el voto femenino a principios del siglo XX, anarquistas, socialistas y demás. Como las mujeres de la Fundación Eva Perón en su momento a mitad del siglo XX también hicieron eso. A través de la fundación había células mínimas de mujeres que recorrieron todo el país para censar y que puedan después votar, las mujeres que en ese momento no tenían derechos políticos. Digamos, todo ese entramado, cómo ese recorrido, más allá de la intención de invisibilizar, y porque creo que en general una mujer que se quiere involucrar en los asuntos del país, en los asuntos de soberanía o en los asuntos políticos, siempre es vista como algo rari, digamos, es como si fuese una cuestión de hombres. Creo que ahora hay un viraje hacia eso, con estos relatos más liberales, libertarios, y resignificar cómo pensamos las guerras o los conflictos hoy. Digamos, por supuesto no vamos a tener enfrentamientos bélicos como tales, por suerte, por lo menos acá, o sí, no lo sabemos, pero entendemos que no. Entonces, ¿qué relación tiene esto? ¿Qué relación tenemos las mujeres que nos interesa marcar los rumbos de la historia en función, por ejemplo, del 17 de noviembre, que fue el Día de la Militancia? Claro. ¿Qué significa querer torcer los rumbos de la historia en un momento en donde es diplomacia, conflictividad en términos de rosca política o de repensar los desafíos del futuro en educación, en salud, en cualquier ámbito que se te pueda ocurrir, pero siempre como eje pensando en la soberanía nacional? ¿No? Porque hay algo ahora que pensar, ¿cómo pensamos la soberanía en función del algoritmo, por ejemplo? Qué difícil igual. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo pensamos en el nuevo orden mundial un país soberano que encima intente ser más justo? No tengo respuestas, pero les traje la columna. Brillante, Anita.